El Inter-American Institute for Democracy les da la más cordial bienvenida al Foro Argentina 2021. Saludamos a los miembros del directorio que nos acompañan, a los miembros del panel y a las personas que nos siguen también a través de la transmisión en YouTube. El Inter-American Institute for Democracy, como entidad privada sin fines de lucro, tiene como misión la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en las Américas. Hoy da inicio a su ciclo de foros 2021 con Argentina y un panel de primera conformado por Sergio Berenstein, Silvina Martínez, María Eugenia Talerico, Mariano Causino, Héctor Chamis, Ricardo Israel, Carlos Sánchez Berzaín, Osvaldo Hurtado y Tomás Regalado. Nos llama la atención Argentina por su reciente respaldo a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela en momentos cruciales en que varios actores de la región han dejado en firme su defensa a la institucionalidad y los derechos humanos en Venezuela. Para comenzar, tendremos la introducción de Sergio Berenstein, con una visión general de Argentina. Sergio Berenstein es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, y en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Es también director académico del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación INECO y profesor en el programa de Masterado en Negocios de la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2019 es presidente del International Press Service para América Latina. Es columnista de La Nación y colabora con varios medios de comunicación. Es presidente de Berenstein, consultora de análisis estratégico. Buenas noches, muchísimas gracias por la convocatoria. Es realmente un gran honor para mí poder compartir mi visión sobre el desarrollo político argentino. El título de mi presentación, simplemente como contexto, es Argentina y su crisis permanente. Y creo que efectivamente estamos ante un país que viene atravesando una crisis económica que ya es secular, con obviamente una dinámica muy conflictiva en términos de su sistema político y una sociedad que experimenta las consecuencias en términos de un incremento de la pobreza, falta de horizontes de progreso económico y social y ciertamente incertidumbre en términos de las principales preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía. Me propongo revisar estos tres niveles de análisis, la economía, la política y la sociedad. Tengo escasos minutos, así que voy a ser muy puntual, casi una especie de telegrama, puntualizando lo que creo yo son los principales elementos para tener en cuenta. Primer elemento en términos económicos, ustedes saben que la Argentina es un caso muy atípico de un país que viene experimentando ya hace décadas una reversión en su proceso de desarrollo. En algún punto es un caso prototípico de la famosa hipótesis del estancamiento secular. Para tener un dato en consideración, desde comienzo de la década del 70, el PBI per cápita no se ha modificado. Así que Argentina tiene sucesivas décadas perdidas más allá de la década del 80, o más allá del impacto que efectivamente va a tener esta pandemia de coronavirus. En términos de mediano plazo, piensen ustedes que la Argentina desde el año 2011 en adelante no crece nada. Este año va a ser la primera vez que vamos a tener un rebote luego de una caída muy significativa del crecimiento. En el 2020 la Argentina va a caer casi un 35-40% más que la región, que va a caer el doble que el mundo. El mundo cae más o menos un 4%, la América Latina un 8%, Argentina va a caer entre un 11, 10,5, 11%. Y tengan ustedes en cuenta que en esta coyuntura 2020 hemos tenido, por ejemplo, una caída espectacular de la inversión. Hay 9% de la inversión respecto del Producto Interno Bruto. Hemos tenido, a pesar de esta caída en la economía, un 36% de inflación, con un desempleo de 2 dígitos y efectivamente un aumento de la pobreza que, a pesar de los planes sociales, que son muy generosos, hay 22 millones que reciben un cheque del Estado, ya sea como empleados públicos, como jubilaciones o pensiones, o por distintos programas sociales. La pobreza supera el 40%. Les contaba la cuestión de la inflación, que es muy alta, la medición del año 2020. Para este año se espera una aceleración de la inflación. La inflación de diciembre fue aproximadamente de un
4% anualizado, ya eso daría como 50, pero hay una cantidad de precios que están reprimidos en la economía argentina, hay, digamos, precios congelados o administrados por el Estado, atraso tarifario, con lo cual hay una dinámica indudablemente muy singular en un contexto de una crisis de balanza de pago que estalló en el 2018 y todavía no ha sido solucionada, a pesar de la reestructuración muy agresiva que Argentina logró en agosto del año pasado, luego una larga negociación, donde finalmente terminamos convalidando básicamente la pretensión de los principales acreedores. Tengan ustedes en cuenta que la economía argentina se caracteriza por una altísima presión fiscal, que supera el 50% del Producto Interno Bruto, el déficit fiscal consolidado para este año, bien medido, tomando en cuenta también a las provincias, el déficit del Banco Central, va a superar los 10 puntos del Producto Interno Bruto. Es un déficit realmente extraordinario de un país que carece de financiamiento voluntario de los mercados. Y dos elementos adicionales para tener en cuenta. En este contexto de leve recuperación hay algunos interrogantes significativos en materia económica. El primero y principal es que Argentina va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Se supone que esto puede de alguna manera generar algún ancla en las expectativas y mejorar, por lo menos marginalmente, las posibilidades de la recuperación. La recuperación sin acuerdo con el fondo sería relativamente tímida, teniendo en cuenta la caída que experimentamos el año pasado y la caída que venimos sufriendo desde el 2018. Con un acuerdo con el fondo esto podría llegar, digamos, a un 5,5-6%, según los principales analistas del mercado, pero también esto podría reforzarse significativamente si hubiese un acuerdo con bancos, con un comité de bancos, los famosos préstamos repo que podrían fortalecer la reserva del Banco Central. Hoy un impedimento para la recuperación económica es el hecho de que la Argentina carece de reservas y de ese modo no podemos importar los insumos intermedios que son vitales justamente para alimentar el proceso productivo y para satisfacer el consumo doméstico. El segundo interrogante es qué pasa con el precio. Hay una notable en las últimas semanas, últimos meses, gracias a la debilidad del dólar. Si esto se acentúa, la Argentina puede tener indudablemente un beneficio significativo en materia de recuperación y de acceso a las divisas. Así que, si ustedes me preguntan cuál podría ser en términos económicos la variable para monitorear este año, lo cual me permite ya pasar al segundo nivel de análisis, que es la cuestión política, es indudablemente si el gobierno puede evitar una corrección cambiaria caótica, ¿vale? Si puede evitar una devaluación que indudablemente afectaría muchísimo las preferencias de los votantes. El gobierno, recuerden ustedes, se enfrenta a un turno electoral crítico, que es muy característico de este país en términos del calendario electoral. Las elecciones primarias, las famosas PASO, son en agosto, las elecciones se van a llevar adelante en octubre. Tendremos la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, de un tercio del Senado, más las legislaturas provinciales. Muchas de ellas, estas son elecciones que se van a dar a lo largo del año con calendarios desdoblados. Va a ser un año indudablemente muy caliente políticamente, pero la cuestión de la devaluación va a ser vital. Si el gobierno puede evitar la devaluación, si puede evitar este ajuste caótico, indudablemente enfrenta al escenario electoral con más chance de hacer una elección relativamente positiva, aun cuando su volumen electoral sea menor que el obtenido por el presidente Fernández o la fórmula Fernández-Fernández en octubre del año 2019, ese 48%. Déjeme entonces meterme a primero caracterizar y luego dar un par de escenarios en términos políticos. Primero, el sistema político argentino, como ustedes saben, es muy disfuncional, pero resiliente. A diferencia de lo que hemos visto en otros países de la región, a pesar de todas las crisis, a pesar de la famosa grieta, esta polarización ideológica, pero sobre todo en torno de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es tan profunda, tan significativa y que abarca probablemente a un 55-60% de la sociedad, sigue el sistema político siendo muy resiliente, con un formato bastante singular. Tenemos dos coaliciones muy amplias, muy heterogéneas, contradictorias internamente, pero que en conjunto abarcan más del 85% del electorado, que es realmente
digamos, algo bastante notable. Reemplaza esto al viejo sistema bipartidario imperfecto de la Argentina, peronismo-radicalismo. Estos partidos forman parte de estas dos coaliciones. Es más importante el peronismo en el frente de todos que el radicalismo, Juntos por el Cambio. Pero, digamos, este es un formato que llama la atención porque, digamos, uno ve problemas de fragmentación partidaria y de reconfiguración en México, Colombia, Perú, etcétera. En la Argentina, la verdad que hay relativa estabilidad en términos de estas dos grandes coaliciones. Por supuesto que surgen desafíos en el sistema político, sobre todo por centro-derecha. La izquierda argentina está de alguna manera subsumida en el frente de todos. Aquí quiero marcar un elemento que es muy importante. En Argentina, en las últimas décadas, y tal vez uno de los elementos característicos de esta transición a la democracia, ha sido el hecho de que todo el sistema tradicional, corporativo, militares, sindicatos, iglesia, empresarios, prácticamente ha quedado desestructurado. Solamente los sindicatos conservan algo del viejo poder que tenían, pero aún así es un poder que se ha visto acotado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, lo que ha surgido es un sistema muy, muy diferente, donde la política tiene relativamente más autonomía, pero quiero marcar aquí la emergencia, por un lado, de los nuevos movimientos sociales, que ya llevan por lo menos 2 décadas, un poquito más, en el horizonte, en el entorno político argentino, ya consolidados muchos de ellos, con mucha capacidad para indudablemente influir en la agenda, pero con estrategias políticas similares a la de los viejos actores, sobre todo capturar ámbitos del Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o incluso local, y manejar recursos públicos. Los piqueteros, digamos, los movimientos sociales se han especializado en eso, son muy, digamos, inteligentes, muy efectivos en manejar esos recursos públicos, y de allí su éxito como actores que ya están muy consolidados en el espectro político argentino. Ahora, hay un elemento fundamental. Esta coalición electoral del Frente de Todos no se ha transformado en una coalición de gobierno. Lo mismo ocurrió en su momento, por ejemplo, con Cambiemos. Lo mismo había pasado con la Alianza. Era un gobierno que no terminaba de traducir en sus prácticas la correlación de fuerzas en materia electoral. Hay que decirlo, las coaliciones electorales en la Argentina tienen dificultades enormes en consolidarse. La propia Cristina, en el 2007, llega a una alianza con un sector del radicalismo, esa experiencia implosiona en el contexto del conflicto con el campo en el 2008, o sea, en menos de 8 meses ya se había roto esa coalición electoral. Entonces, la verdad que, bueno, es un sistema muy, lamentablemente, digamos, muy vulnerable, muy incierto. Esto obviamente condiciona al presidente Fernández, que tiene en Cristina, obviamente, una figura recontrainfluyente. Aquí, por supuesto, la agenda de ella predomina, sobre todo sus dificultades en términos judiciales. Aquí hay especialistas en este panel, no me voy a referir a esto. Yo quiero marcar 2 elementos en lo político, y uno es que todavía en la Argentina, para ganar una elección, es fundamental tener el apoyo de los votantes moderados. Estas 2 coaliciones son fundamentales, pero siempre hay un núcleo que termina definiendo la elección de entre 12 y 15% del electorado, que no tiene una afinidad política muy, digamos, definida, y que puede, en ese sentido, pendularmente definir una elección. Votaron muchos a Macri en el 2015, enojados por la devaluación, por la inflación, por el fracaso económico. Muchos de ellos terminaron votando por el Frente de Todos. Por lo cual, cuidado con esto, porque los pisos electorales de ambas coaliciones son significativos, pero para ganar hace falta seducir a ese votante moderado. Y otro elemento fundamental en lo político es el hecho de que en un contexto de tanto intervencionismo, de tanto estatismo, acá hay que tener en cuenta que el Estado argentino fracasa sistemáticamente en brindar bienes públicos, y en la medida en que no hay ningún esfuerzo para mejorar la calidad de la política pública, es probable que más temprano que tarde Argentina se convierta en un Estado fracasado, cosa que ya está ocurriendo a nivel subnacional y local, donde hay regiones donde uno ve un peso relativo cada vez más significativo de las redes de crimen organizado. Termino muy rápidamente con la conflictividad social. Siempre en la Argentina esperamos para diciembre grandes conflictos, saqueos, problemas de violencia, sobre todo en los grandes centros urbanos, particularmente en el Gran Buenos Aires. Bueno, esto no ha pasado.
y no ha pasado en parte por lo menos por el hecho de que el Estado argentino tiene una presencia tan importante en los ingresos. Reitero, 22 millones de cheques todos los meses se emiten, y esto ha realmente, creo yo, generado una especie de buffer, ¿no? De un compás que amortigua la conflictividad social en la medida que estos ingresos no se retrasan en términos reales, teniendo en cuenta la dinámica inflacionaria. Al mismo tiempo, frenar la inflación es muy difícil precisamente porque, claro, esto podría impactar una caída en estos ingresos y el riesgo de violencia o de revueltas. Ahí estamos en una trampa que no sé cómo la Argentina va a poder resolver. Tenemos, sin embargo, desde el último trimestre del año pasado, un incremento en la conflictividad. Todos los indicadores de conflictos sociales vienen en ascenso, hay una puja distributiva, las jubilaciones y las pensiones se han atrasado, igual que los salarios en términos reales, y ya no estoy teniendo en cuenta el tipo de cambio real, que por supuesto hay cifras ridículas, el tipo de cambio oficial está en 90 pesos por dólar, el real, el de mercado, 170. Estoy mirando nada más que la inflación. También en ese sentido el retraso ha sido muy significativo. Entonces, termino con esto, uno analiza las tendencias en términos de humor social, predomina el pesimismo en la Argentina y fundamentalmente una gran preocupación por la inflación, por la inseguridad y una incertidumbre respecto del horizonte económico de corto y mediano plazo. Último comentario. Para entender la dinámica electoral de este año, tengamos en cuenta que el peronismo sigue siendo una fuerza muy relevante, que el control de los recursos públicos a nivel nacional, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que son provincias gobernadas por el peronismo, que va a ir unido en esta elección, es un dato central. Por eso hay que tener en cuenta tres elementos. Uno, si hay posibilidades de evitar una corrección cambiaria ante las elecciones. Dos, el nivel de fragmentación de la oferta opositora, cuidado con la emergencia de nuevos candidatos que pueden eventualmente debilitar a Juntos por el Cambio. Y tres, la conflictividad social, teniendo en cuenta la puja distributiva en un contexto de alta inflación. Muchas gracias y perdón por haberme pasado unos minutos. Agradecemos al doctor Berenstein por su visión general sobre Argentina. En este momento vamos a hacer un pequeño cambio hasta que se reconecte la doctora Silvina Martínez. Vamos a ir con María Eugenia Talerico, quien nos acompaña hoy día aquí. La abogada de la universidad, es abogada de la Universidad de Belgrado de Buenos Aires, Argentina, con estudios de posgrado en Derecho Penal y de Derecho Tributario. Tiene participación académica en la Cátedra de Derecho Penal, parte general de la Universidad de Belgrado, y participa como docente en distintos programas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es miembro fundador y actual vicepresidenta de la agrupación Será Justicia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar de este foro sobre la Argentina y, bueno, lamentablemente mi intervención por ahí no es para dar muy buenas noticias, sino por supuesto para hablar de lo que Será Justicia presentó ante algunos organismos internacionales y que tiene que ver con un plan de desmantelamiento, de debilitamiento institucional de la Argentina, con un principal fin, no el único, que es la impunidad. Decimos que además este desmantelamiento institucional y la finalidad que persigue va a tener un alto impacto macroeconómico, porque obviamente se destabilizan situaciones o estamentos muy importantes de la organización del Estado argentino que hacen trastabillar a la Argentina desde el punto de vista de su credibilidad, de la vigencia del Estado del Derecho, del buen funcionamiento de nuestras instituciones. Nosotros denunciamos que el plan de impunidad que es llevado al gobierno por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y sus allegados, que también han vuelto al poder, responde a la necesidad de que los casos de corrupción que han llegado a las instancias máximas de los juicios orales no sean juzgados y no se logre en esos asuntos dictar las sentencias para sancionar los gravísimos casos en los que se ve involucrada Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, uno hoy diputado de la Nación y con un proyecto a ser presidente de los argentinos, y no solamente su familia, sino también el expresidente de la Nación, Amado Boudou, que acaba de ser condenado por decisión firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está también imputado en la causa del pacto por Irán el hoy procurador general, el hoy procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini.
el senador de la Nación Parrilli, también con graves imputaciones en la causa del memorándum por Irán, y distintos funcionarios del gobierno, altos funcionarios del gobierno, que no solo tienen cuentas pendientes con la justicia en gravísimos casos de corrupción, sino también otros funcionarios que no han arribado al gobierno, personas muy allegadas a ellos, como eran sus secretarios privados, con inversiones en de los Estados Unidos por 70 millones de dólares, que no es más ni menos que producto de la corrupción. El plan de impunidad y el debilitamiento de las instituciones se justifica por la envergadura de estos casos y por la calidad de los imputados que tienen los casos, hoy de nuevo en el gobierno argentino, en cargos absolutamente estratégicos. Estos casos tienen entre sus montos involucrados alrededor de 6.300 millones de dólares, nada más que en concepto de embargos. Y digo nada más en conceptos de embargos porque los impactos económicos de casos en los que se investiga una trama ilícita en obra pública, en energía, en transporte y en todas las políticas públicas de grandes movimientos de dinero en la Argentina, el impacto no solo puede ser medido por los embargos en los casos judiciales, sino que toda la actividad económica y el futuro de la Argentina se ve afectado cuando solo se pueden hacer negocios como producto de la corrupción. Entonces, la justificación del plan de puridad tiene que ver con la calidad de los imputados, con la envergadura enorme de los casos, y el plan ha tenido acciones concretas desde que asumieron el gobierno. Anunciaban que existía en la Argentina un lawfare, que eran perseguidos políticos de los medios de comunicación y del sistema judicial. En realidad no pueden derribar la contundente prueba que existe en estos expedientes y entonces están con la teoría del lawfare, además embistiendo contra los jueces que se animaron a investigarlos, con remoción de los jueces de la Cámara Federal de la Argentina de manera inmediata y orquestada entre el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Senado de la Nación y el presidente, que por un decreto ordenó su remoción. Atacaron a estos jueces y obviamente esto causa mucho temor al resto del sistema judicial. También están atacando desde una de las comisiones del Senado al actual Procurador General de la Nación, el doctor Casal, de intachable trayectoria. Las acciones concretas en contra de su persona llevaron a concluir en una ley que intentan sancionar para cambiar las mayorías que les permitan designar a un procurador adicto, soldado del movimiento kirchnerista, que no se termina en ellos, que estamos hablando de otros movimientos que porque ellos están respaldados por organizaciones como el CELS, el Instituto Patria y Justicia Legítima. Y hay que tener bien identificado de dónde vienen todos los movimientos de apoyos al grupo de los kirchnerismos. Y estoy hablando solo del nivel local, porque también obviamente reciben apoyos regionales. Bueno, dicho ello, las otras acciones que podemos mencionar de muchísima importancia son los ataques a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pretenden la reforma constitucional y como no pueden con ello, porque las mayorías en el Congreso no les van a dar, están atacando al máximo tribunal para debilitarlo y deslegitimarlo cuando tenga que dictar sentencia en algunos asuntos de modo definitivo. Ahora parece que van a crear un tribunal intermedio para evitar algunas cuestiones sobre las que pueda fallar la Corte en definitiva. También me olvidé de comentar que el ataque al procurador no es solo a la figura del doctor Casal, sino que van a reformar la ley con una mayoría simple. No solo nombrar un procurador adicto, sino también para reformar el tribunal de enjuiciamiento de todos los fiscales de la Nación, con grave injerencia de la política en ese tribunal de enjuiciamiento, con lo cual en la Argentina no vamos a poder hablar más de fiscales independientes y autónomos. También actúan desde distintos estamentos del Estado en los organismos de control, porque no es solo el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal, también son los organismos de control que tanto molestan a las personas que quieren ejercer el poder del modo en que lo ejercen hoy en el gobierno argentino. Los organismos de control como la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, que ha disuelto su dirección de asuntos penales y se retiró de todas las acusaciones en los graves casos de corrupción de lo que da cuenta el informe de Será Justicia. También la Agencia Federal de Inteligencia, tomada por la doctora Camaño, una militante de justicia legítima, la que propugna la democratización de la justicia para que con el voto popular podamos tener obviamente un sistema judicial de jueces adictos, reforma que ya ha sido declarada inconstitucional en su momento, pero sobre la que vuelven a insistir.
Cristina Camaño es, desde la Oficina Federal de Inteligencia, una de las máximas defensoras del lawfare, y desde esa agencia está haciendo algunas denuncias que tienen que ver con supuestos casos de inteligencia ilegal en el gobierno anterior. Hay muchísimas acciones muy concretas, muy concatenadas, porque el plan es sistemático y ha sido muy bien pensado desde el momento en que las primarias ya veían que la fórmula presidencial podía tomar el poder. Hablé de un fin inmediato, que es la impunidad, que en la Argentina no existan sentencias por casos de corrupción, lo que tiene efecto macroeconómico o económico, porque de esa manera, si en la Argentina no sancionamos la corrupción, eso importa también un grave debilitamiento de todos los estamentos. Donde hay corrupción, hay narcotráfico; donde hay narcotráfico, se permiten muchísimos negocios que debilitan obviamente a la República Argentina. El fin inmediato es el plan de gobierno. Cristina Fernández de Kirchner y su grupo de apoyo también cuenta con apoyos regionales. Nuestro modelo, lo que está en la cabeza de estas personas para tomar el Poder Judicial y los organismos del control, es el modelo Venezuela. Yo creo que el plan de tomar a la justicia, a los organismos de control y distintos lugares estratégicos del gobierno argentino tiene que ver con abolir a la República en cuanto a su división de poderes, de controles y de contrapesos. No quieren que el funcionamiento de nuestra Argentina con la Constitución vigente, y entonces el plan es un plan de gobierno distinto, superior, que tiene que ver con llevar a los argentinos a un país como Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Eugenia Talerico. Ahora proseguimos con el doctor Mariano Causino, quien nos expondrá sobre política exterior. El doctor Causino es abogado de la Universidad de Buenos Aires, ha sido embajador en Israel y en Costa Rica. Es miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. El doctor Causino es abogado y profesor universitario de Historia y de Política Exterior Argentina. Es autor de libros de Historia Argentina y de Política Internacional. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a las autoridades del Inter-American Institute for Democracy por invitarme una vez más a dirigir unas palabras. En este caso, en este foro sobre mi país, sobre la República Argentina, me toca hablar sobre el capítulo de la política exterior. Y yo diría que cuando el gobierno de Alberto Fernández asumió hace poco más de un año, hace 11 meses exactamente, se planteó, y ya durante la campaña electoral, se planteó una disyuntiva sobre si iba a ser un nuevo gobierno o si iba a ser el cuarto gobierno kirchnerista. Las primeras aproximaciones a la política exterior del gobierno de Alberto Fernández hicieron pensar que podía haber un cambio con respecto a la política exterior que había hecho Cristina Kirchner, sobre todo en el final de su gobierno, en los últimos años de aquel gobierno que, como recordaremos, tuvo una política totalmente antioccidental y que la llevó incluso a firmar un pacto con Irán, un país promotor del terrorismo, un país que es acusado y que hay sospechas enormes de haber sido el promotor y el autor de 2 atentados, o al menos el de la AMIA, en nuestro país, donde murieron más de 100 personas. Esos primeros indicios hacían pensar que Alberto Fernández iba a intentar un camino distinto. Por ejemplo, con la designación de un canciller relativamente moderado, no ideologizado, aunque ignorante en la materia diplomática, pero no era un hombre de izquierda extrema al menos, algunos embajadores razonables en algunas sedes, una gira inicial por Israel y por algunas capitales europeas. Pero al poco de andar tuvimos el desmascaramiento de la verdad de lo que hay detrás del gobierno, porque en la primera oportunidad en que se planteó una elección de autoridades en la OEA, el gobierno argentino votó en contra de todo las posturas de las democracias en las Américas. En la votación en el BID, la Argentina votó en contra de la postura de las democracias de las Américas. En cada oportunidad que en un foro se discutió la situación de Venezuela, la Argentina o apoyó directamente o
dio abstención, que en materia diplomática ustedes saben que la abstención no es nunca neutral, sino que debe ser leída políticamente. Lo mismo hizo con Nicaragua, un gobierno que está dominado por un matrimonio de hace ya 15 años y que si se le suman los 10 anteriores, después de la Revolución del 79, es una verdadera dictadura. Lo mismo, por supuesto, con un silencio total con respecto a lo que sucede en Cuba hace 6 décadas. De modo tal que yo creo que es bastante evidente a esta altura de la noche que tenemos aquí una restauración del kirchnerismo y una defensa permanente de las dictaduras castrochavistas. De modo tal que estas políticas domésticas que tan bien describía la doctora y que se han descrito aquí, que si forman parte de un plan sistemático de desmantelamiento de las instituciones democráticas y republicanas, encuentran un marco regional y un marco internacional en el cual no podemos desconocer. Hay un alineamiento internacional que, a pesar de estar disimulado, tiene que ver con Cuba, que tiene que ver con Venezuela, que tiene que ver con Nicaragua y con los demás intentos de desmontar la democracia en las Américas. Y eso es lo que debemos impedir los argentinos que creemos en la democracia. Muchas gracias, presidente, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias al doctor Causino, quien también es miembro del Consejo Directivo del Inter-American Institute for Democracy. Ahora continuamos con Héctor Chamiz, quien va a exponer Kirchnerismo a la deriva, democracia, justicia y política exterior. Héctor Chamiz es PhD de la Universidad de Columbia, New York, es instructor académico del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de George Washington. Publica sus columnas de opinión en prestigiosos medios internacionales, entre ellos Infobae. Bienvenido. Bueno, buenas noches, gracias. Georgetown, no George Washington, pero bueno, eso es irrelevante en cierto sentido. Yo quería hablar de... Me están escuchando, ¿verdad? Porque... Hola, hola. Sí, pero puedes subir el volumen. Héctor, te escuchamos. Si puedes subirlo un poquito, mejor. No sé si puedo, pero bueno. Me voy a poner el otro micrófono, así... Está bien, seguimos. Está bien. Okay. Bueno, no sé, quiero agradecer, Carlos Sánchez Barzaín, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Es un gusto estar con viejos amigos, viejos por la amistad, no por la edad, por supuesto. Y en parte, bueno, agradecerles y además aclarar que algunas de las cosas que quería decir, buena parte de lo que quería decir ya fue dicho, lo cual me pone en una disyuntiva complicada. Democracia, justicia y política exterior, y allí está. Así que trataré de avanzar sobre las notas que tengo preparadas y mi particular mirada sobre lo que está ocurriendo en Argentina hoy, contexto internacional, la política, la institucionalidad, ¿no? No necesariamente justicia, pero institucionalidad. Quiero decir que si tuviera que resumir lo que me produce en mi país, aún viviendo lejos hace mucho tiempo, es preocupación. Quiero compartir una, tal vez, anécdota que yo creo retrata buena parte de lo que está ocurriendo en Argentina hoy. Anécdota para los que no son argentinos, los que son argentinos lo saben, si no es que lo recuerdan. La agrupación política que lidera Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidente, presidente del bloque oficialista y proyectado heredero de la dinastía, hay que decirlo, se llama La Cámpora. Héctor Cámpora, esto por Héctor Cámpora, que fue presidente de Argentina por unos meses, entre 1973 y fueron 3 meses en aquel año, y luego renunció para dejar el camino pavimentado para Juan Perón. Su slogan de campaña fue Cámpora al gobierno, Perón al poder. Quiero decir esto, ese eslogan que fue efectivo electoralmente,
quería decir que el gobierno iba por un lado, pero el poder por el otro. Siempre hablamos de la historia que ocurre dos veces, la farsa o la tragedia, la repetición. Nunca estuve muy convencido de eso, pero sí creo que las narrativas quedan en el inconsciente de los actores políticos y de las identidades políticas. Si se quiere, el regreso de Cristina Kirchner al poder está asignado por aquel eslogan, por esa anécdota, más teniendo en cuenta que su generación, ella y su marido, fue socializada en política bajo aquella época, la proscripción inicial y posterior retorno de Perón a la Argentina y posterior retorno de Perón a la presidencia. Así fue, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y algo de eso tenemos hoy. Alberto al gobierno, Cristina al poder. Yo creo que hay una narrativa profunda que ha permeado este gobierno, que es esa. También yo creo que Cristina Kirchner, el regreso de Cristina Kirchner al poder, a la vicepresidencia hoy, también está asignado por la venganza. Esto lo pensé en su momento y vuelvo a pensarlo hoy. Su gobierno tuvo 3 derrotas. El campo, la ley 125 de retenciones impositivas, que no prosperó. Los jueces, que decretaron la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. Esto la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura es el órgano que designa jueces. Y los medios. Y esto tiene que ver con la integridad del grupo Perfil y la supervivencia de medios independientes y a menudo críticos del kirchnerismo, La Nación, Infobae, Perfil, etc. Y detrás de eso han ido, en relación al campo, cuestionando derechos de propiedad de una supuesta oligarquía o inexistente y auspiciando movimientos sociales que promueven la invasión de tierras, instalando una narrativa acerca de la ampliación del rango de contingencia de los derechos de propiedad, una creciente permeabilidad de dichos derechos. Digo esto porque los derechos de propiedad siempre son contingentes, pero dentro de ciertos parámetros constitucionales, dentro de ciertos parámetros jurídicos, y aquí hay un intento de exagerar y flexibilizar esos parámetros para consolidar esa narrativa. Han ido detrás de los medios y vuelven a hacerlo, ahora por medio del congelamiento de tarifas, una vez más, garantía de caída de inversión en los medios digitales, y una serie de operaciones opacas en otros monopolios naturales de servicios públicos con empresarios amigos. En este momento está ocurriendo una operación bastante opaca con las empresas de distribución de electricidad Edenor y Edesur. Y también ahora, esto ya fue dicho, no quiero repetir, porque fue dicho muy bien, con los jueces, un ataque concertado contra la independencia del Poder Judicial y una estrategia de colocar jueces amigos en distritos claves. El caso más relevante tal vez sea el de Ramos Padilla en La Plata, que tiene que ver con la perpetuación en el poder y la impunidad. Ese juzgado de La Plata es autoridad electoral en el distrito más importante de Argentina, que concentra el 40% del electorado, y por supuesto también tiene que ver con la impunidad a raíz de los casos de corrupción que ya fueron descritos y que podrían significar en el mes de marzo, tal vez, una prisión preventiva para la vicepresidente, inejecutable por fueros, pero no obstante, una mancha seria a su trayectoria política, y además una mancha seria en las relaciones internacionales de Argentina. Así es como entiendo que está sufriendo la democracia en Argentina. En las elecciones de este año 2021, elecciones de mitad de término, con un incierto presagio porque hay diferentes versiones, hay un intento por parte del gobierno de suprimir las internas abiertas, y no está muy claro qué pueda ocurrir con las elecciones de verdad, con las elecciones parlamentarias, y Sergio ya describió las diferentes elecciones que tienen lugar este año. Hay incertidumbre en relación a la justicia.
porque hay una erosión importante de los procesos constitucionales normales, que ya fue descrito, lo quiero repetir. Hay una discrecionalidad política inadmisible en la administración de la cuarentena. Los casinos y las manifestaciones de adeptos son permitidas, pero las escuelas están cerradas, con el consiguiente sufrimiento de niños y familias y el terrible daño causado. Todos los educadores argentinos y fuera de la Argentina lo han dicho contundentemente. Este año sin educación para tantos niños en edad tan temprana es un daño tal vez irreparable, particularmente en situaciones de pobreza. Es una obscenidad ética lo que están haciendo con las escuelas. Me duele especialmente, debo decir. Y por último, quiero hablar un poquito de la política exterior. Algunas cosas ya han sido dichas por Mariano Causino. Efectivamente, comparto que hay un alineamiento férreo con el castrochavismo y un relacionamiento fantasioso, quiero decir, con los grandes poderes. Estados Unidos en particular, con mentiras, inventos y una narrativa que francamente se construye en otra parte, debo decirlo. Es una narrativa que tiene la melodía del G2 y efectivamente recuerda a Venezuela en sus comienzos, 2003-2004, cuando el ALBA fue firmado en La Habana. Esto muchas veces no se sabe, pero el ALBA, la Alianza Bolivariana, se firmó en La Habana, y se firmó entre Chávez y Castro, en 2004. Y de ahí en más se desplegó el multilateralismo venezolano con el petróleo en $140. Quiero decir que siempre en años anteriores se me preguntaba aquí en los ámbitos académicos y de políticas públicas en Washington y en otros lugares, en función de la última parte del gobierno de la presidencia de Cristina Kirchner, si Argentina podía convertirse en otra Venezuela, y yo siempre lo rechazaba. Lo rechazaba por dos factores. Uno, que la riqueza en Argentina está en manos privadas, que no es el caso de Venezuela. Dado esto, en un país como Venezuela, quien se hace del poder político se hace por consiguiente de control de los medios de producción, de la riqueza. No es el caso de Argentina. Y en segundo término, siempre dije que en realidad el partido, movimiento o el espacio político gobernante de los Kirchner, el peronismo, siempre ha tenido sindicatos, que es la columna vertebral, como el peronismo siempre lo ha definido, siempre ha tenido sindicatos de derecha. Ya desde aquellos años 70, en donde el peronismo estaba dividido violentamente entre izquierda y derecha, el sindicalismo siempre fue de derecha. Y se enfrentó a las expresiones irregulares de la política, los montoneros y otros grupos irregulares y violentos dentro del peronismo. Entonces siempre dije que no. Estoy empezando a repensar mi negativa a ese realineamiento y a esa construcción de, entre comillas, si se quiere, chavismo en Argentina, en función de varias de las cosas que dije recién. Un realineamiento mucho más fuerte, una deuda de la vicepresidenta. Tuve un lapsus freudiano, pero no es en vano, la llamé presidenta por alguna razón, pero vicepresidenta en función de la residencia de su hija en la clínica del partido, que tiene por objeto alojar a amigos de otras partes y a la nomenclatura del Partido Comunista. Quiero recordar, Mariano Causino mencionó Argentina en los foros internacionales. Argentina definió su voto en la OEA al día siguiente que Cristina Kirchner llegó, a comienzo de enero, de pasar las fiestas de fin de año con su hija en La Habana. Es decir, no lo definió Cristina Fernández, sino que lo definió Alberto Fernández. Lo anunciaron. Lo anunció el presidente, lo anunció el canciller Solá. Argentina aparece con una política exterior traumática para... ¿Perdón? Un minuto. Ah, sí. Aparece lejos de Occidente como idea civilizatoria, una idea anclada en el racionalismo y la ilustración y el constitucionalismo liberal. Aparece lejos de Mercosur, ya tuvo fricciones con los aliados naturales,
Mercosur. La política exterior de la democracia argentina es Mercosur. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Macri, un tronco, una política exterior de Estado, aparece alejándose de eso, aparece inclusive lejos de los países del G20, bloque al que el país pertenece, y todo esto armado para consumo del aparato adepto. Todo esto una política exterior destinada a consumo interno, el antítesis de lo que es una política exterior. Y allí se inscriben los nuevos gestos, Rusia, China, entre ellos, y por supuesto Irán, tema viejo, y Mariano Causino lo mencionó. Pero es peor que eso. Hay narrativas que buscan dirimir, de política exterior, que buscan dirimir los conflictos entre un presidente débil y una vicepresidenta comprometida con el castrochavismo. Y todo eso continúa preocupándome tremendamente, sobre todo porque es un gobierno desorientado, es un gobierno que no entiende algunas cuestiones, más allá de sus posiciones ideológicas, de que sea de izquierda o de derecha, no entiende el lugar que Argentina ocupa en el mundo, se ha inmiscuido en la elección de Estados Unidos, ha tomado partido, ha dicho mentiras, ha hecho inventos, pura fantasía, que ahora con Biden en la presidencia, entonces Argentina sí será uno de los preferidos de la política exterior americana. No sé si no lo saben o mienten, pero no funciona así. La política exterior de Estados Unidos no es en función de quién gobierna. La política exterior en este país es parte de una política de Estado, es política de Estado, y no se formula, no se diseña ni se implementa solamente en función de quién gana la elección. Ahí tiene que haber instituciones que gobiernan, más allá de quién sea el ocupante de la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional. Hay una trayectoria en donde el cambio no es pendular, ni mucho menos, el cambio es menor, es marginal en relación a la política exterior de este país, y el gobierno de Alberto Fernández y el canciller Solá continúan contando un cuento que no tiene nada que ver con la realidad. En donde está Argentina, y concluyo, es en Alberto al gobierno, Cristina al poder. Hay un conflicto entre ellos que se irá dirimiendo o no, eso es dramático, es grave, y por cierto que no es una buena fórmula para la estabilidad democrática ni para el crecimiento. Sergio Bernstein habló acabadamente de la democracia. Todo esto además afecta severamente la inversión interna y externa, y además, para terminar, este es un gobierno cuyo discurso en términos de política económica pocas veces incluye la palabra inversión. Tienen una especie de alergia con el sector privado, alergia retórica, porque no es una alergia real para sus socios, para aquellos empresarios que trabajan para ellos, y que sostienen este sistema de poder y corrupción que va junto, que ya ni siquiera es corrupción, porque es el crimen organizado en el poder. Y lo siento por el pesimismo de mis amigos y connacionales y familia, pero así es como lo veo. Agradezco, un abrazo a todos los que están allá en Buenos Aires, y continuamos con el debate. Muchísimas gracias a Héctor Chávez. Ahora continuamos con Ricardo Israel, que nos expondrá sobre economía y crisis. El doctor Ricardo Israel Zipper es abogado de la Universidad de Chile, máster en ciencia política y doctor en gobernanza por la Universidad de Essex, Inglaterra. Es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile. Es director del International Center for the Quality of Democracy, integrante del directorio de la Casa de la Moneda de Chile en 2018, autor de diversos libros y ensayos y colaborador de varios medios en la región. Bienvenido. Gracias. Para esta exposición sobre economía política y crisis, agradezco y me remito a eso, a la introducción que hizo Sergio Bernstein, porque, como es muy corta, me evita repetir las mismas estadísticas.
también su escenario de devaluación. Lo primero que habría que señalar que Argentina fue durante mucho tiempo un ejemplo para la región y por lo tanto aquellos para quienes desde su infancia viajar a Argentina era cambiar de continente, era un viaje hacia el desarrollo, la tragedia argentina es una tragedia para toda América Latina. En segundo lugar, se ha escrito mucho cómo Argentina extravió su camino al desarrollo, no en relación a la región, sino aquellos años, hace medio siglo, cuando superaba a países europeos y asiáticos en este camino. También se ha escrito mucho y se sabe mucho de lo mal que le ha ido a Argentina, desgraciadamente, con la pandemia. Pero lo que quiero señalar en estos minutos es que algo peor puede venir si no logra insertarse en el mundo posterior a la pandemia, el mundo post-pandemia. Para toda esta trayectoria, las estadísticas de la CEPAL son útiles. No porque sean las mejores del mundo, sino por dos razones. Uno, el propio cuestionamiento que han hecho los argentinos de sus estadísticas. Y en segundo lugar, permite compararse en la región y con años anteriores. Por lo tanto, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Lo que nos muestra cualquier indicador o una lista de económica, no solo de la CEPAL, sino en cualquier portal o revista de intercambio y economía, es que si uno va a indicadores de moneda, de acciones, del Producto Interno Bruto, del desempleo, de la inflación, del interés, la comercial o la tasa de cuenta o la cuenta corriente de Argentina, los indicadores son malos para la Argentina. Pero también es malo el bajo ranking en vacunación de este país. Y digamos que para América Latina la CEPAL prevé un crecimiento positivo el 2021, pero sin recuperar los índices previos a la pandemia. De un menos 7,7 se pasaría a un 3,7 al menos en América del Sur. Y la tragedia de lo que hoy día ocurre con los indicadores de Argentina es que en un sector donde hubo liderazgo, como era en lo social y en lo educacional, más que en lo económico, el deterioro actual se muestra en lo educacional y en lo social. En estadísticas que no son buenas, como el acceso al agua potable, a las cloacas, pero también en el ingreso, la educación y la salud. Y en ningún otro lugar se expresa esto con la misma crudeza como en la pobreza. Alcanzar el 40,9% de la población argentina a nivel de pobreza ya el primer semestre del 2020, con lo que estamos hablando de 18,5 millones y 4,7 millones que serían indigentes. La inflación, este problema no superado por la Argentina, es otro gran castigo, acumulándose el año 2020 un 36,1%, con indicadores mensuales que otros países de la región son de todo un año con un Banco Central más independiente y que podría acercarse entre el 45 al 50% este 2021. Argentina, que hoy día ocupa solo el lugar 48 en un indicador tan importante como calidad de vida digital, y es algo menor no en comparación a Nueva Zelanda, sino a otros países vecinos. Se ve también en los perfiles nacionales, sean económicos, sociales, ambientales y otros. En este contexto que uno habla, con la recuperación y el rebote de América Latina, en la descripción de la CEPAL como una de las regiones más golpeadas del mundo, exacerbado por los problemas estructurales. Cito textualmente: las debilidades y brechas estructurales históricas de la región, su limitado espacio para la desigualdad, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad. Esta descripción, la novedad es que se aplica prácticamente en todas sus letras a lo que ocurre en Argentina. Y volvemos a insistir, el nivel de Producto Interno Bruto solo se recuperaría en la región recién el año 2024, con Argentina ya pasando por este ciclo electoral que se describía. Es
una descripción que antes no se aplicaba en forma tan detallada en este diagnóstico. Es decir, una creciente no europeización, sino latinoamericanización de Argentina. Y vuelvo a insistir que el principal problema no lo dan las estadísticas actuales, sino la dificultad que encontraría Argentina para insertarse en un escenario post-pandemia donde fundamental van a ser los esfuerzos de financiamiento y cooperación internacional, con dificultades para acceder no solo a esta puerta de entrada que es el Fondo Monetario Internacional, sino también a los mercados internacionales por los prolongados incumplimientos que han habido. Y esto se demuestra también en meses recientes, en diciembre y enero, donde hubo una especie de rendimiento o primavera de los mercados, pero no se aplicaron a Argentina. Tanto sus acciones como sus bonos aparecieron totalmente desacopladas en lo que ocurrió a fines del 2020 y a principios del año 2021, de este año. No es la primera vez, pero su impacto sería mayor por una situación en la cual el riesgo país Argentina lo deja crecientemente fuera de los flujos de capitales internacionales en un escenario donde la competencia por estos recursos va a ser tan fuerte como lo fue en su minuto para conseguirse las vacunas, donde las condiciones en la lucha mundial por la inversión van a ser despiadadas en este escenario post-pandemia, con tasas de interés que figuran entre las más altas del mundo y con una situación de los bonos y las acciones que no hace sino reflejar épocas que ya ha vivido Argentina, donde está cerca de la última categoría antes de ingresen los países que están en el default. Y para toda la región de América Latina hay dos escenarios que son extremadamente negativos. Uno, la región en su conjunto y todos los países individuales parecen estar quedando afuera del mundo que viene, que se mide no solo en el acuerdo de inversión entre Europa y China, a pesar de la petición tanto de Trump como del próximo presidente Biden de no firmarlo, que sí lo hizo Europa, como también que a fines del año que pasa, 2020, el mundo que parece estar saliendo mejor de la pandemia, China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, firmaron un convenio de inversión y comercial que deja afuera a la región latinoamericana. No hay ningún país de América Latina participando en este tremendo esfuerzo internacional. Y en segundo lugar, hay un indicador que también es serio del mundo post-pandemia que le espera a América Latina. Es la única región del mundo, más allá de algunos esfuerzos individuales, que ha quedado afuera como región del acuerdo de la mayor, lo que sigue siendo la mayor obra de infraestructura del mundo, la ruta de la seda de los chinos. Incluso en forma periférica, África está participando en forma más estrecha y directa que Argentina. La tendencia es un mundo dividido políticamente por este enfrentamiento creciente entre China y Estados Unidos, pero también un mundo de grandes bloques comerciales en los cuales América Latina simplemente no participa. Y dentro de esta región nada parece indicador, nada indica que Argentina pueda recuperar ni como decisión política ni como resultado económico una situación que también lleva a que la pandemia ha mostrado la irrelevancia de organismos internacionales para conducir al mundo en este sentido, como la Organización Mundial de la Salud y todo el sistema de las Naciones Unidas, y seguramente también viene un reacomodo a nivel global de instituciones políticas y económicas que provienen de la Segunda Guerra Mundial, donde la organización que se adquiera va a depender de cómo se resuelva esta especie de guerra fría entre Estados Unidos y China, con la incógnita de cómo actuará el futuro gobierno de Biden en este escenario. Tiempo para una conclusión. Sabidos son los límites que impone la economía a la acción de todo gobierno, pero también existen los límites que pone la política. En democracia le fija el marco en que se puede desenvolver la economía, y la historia
de las últimas décadas de Argentina es bastante ilustrativa en ejemplos al respecto, donde hay un manual económico para ganar elecciones, como también uno político, también para perderlas. Pero lo que dice este manual se conoce solo después de saber el resultado. El manual más recurrido en Argentina ha sido la generación de desequilibrios que transforman a la inflación, y no me refiero, ya que lo hizo Sergio Bernstein, al escenario de devaluación, a la inflación reprimida en explosiones a veces muy violentas, telúricas, que el justicialismo se lo ha hecho a otro gobierno, pero también se lo han hecho a ellos. En el escenario favorable para Argentina figura la mejora en los precios de las materias primas, pero la pandemia y su vigencia obliga a pensar en su efecto duradero sobre los sistemas de salud y sobre todo el aparato productivo. Ello agrieta indudablemente la política en un doble sentido: disputas entre gobernadores y presidencia acerca de la solución, y disputas al interior del justicialismo, por ejemplo, quién va a estar a cargo de esa vitrina que es la vacunación. El tema también regresa a una pregunta vital: el lugar verdadero de Argentina en el mundo. Aquí política y economía se unen, como también, y pasó en las experiencias exitosas y los fracasos en conseguirse la vacuna, que creo que fue bastante ilustrativo de las dificultades que tiene Argentina para insertarse en este mundo post-pandemia. Es decir, este tema ilustró un verdadero mapa estratégico en el mundo hoy día. Para países en el mundo fue un verdadero indicador de ubicación de cada uno en forma objetiva, un ubicatex. Hay también una pregunta para la cual no hay respuesta, y lo conversábamos antes de ingresar a esto. ¿Se repone la cuarentena? La verdad es que en el mundo no tiene respuesta para este tipo de preguntas, quizás por la falla de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Las mismas políticas han producido respuestas distintas entre países y al interior de estos, como ocurre en la Argentina y como ocurre en Estados Unidos. Sabemos que va a haber una recuperación mundial en América Latina, pero en ningún escenario se ve a Argentina en el grupo de quienes se benefician. Y si lo hace, estaría desgraciadamente en la parte baja y no alta. ¿Puede salvar la China? Se ha ilustrado acá por dos destacados participantes como es fantasioso el escenario de rescate por parte de Estados Unidos. Pero no parece que el escenario chino sea más prometedor. Aunque China está repitiendo desde su crecimiento de la marina y el mar hasta el rol de sus embajadores, lo que hizo Gran Bretaña en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XX, no parece ser una oferta de asociación, a diferencia de Estados Unidos y Gran Bretaña en su oportunidad, que vaya más allá de lo comercial, o proyectos específicos como puede ser el espacio, o una estación que traiga los satélites. Incluso en el respaldo político se vuelve a temas comerciales, como lo demuestra la experiencia de Venezuela. No hay una narrativa que vaya más allá, pero tampoco una cultura en la propia China. Muchas gracias y se agradece la invitación. Agradecemos a nuestro director Ricardo Israel y ahora continuamos con el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, Carlos Sánchez Berzaín. Él es exministro de Gobierno de Bolivia, máster en Ciencia Política y máster en Sociología. Es politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público, columnista en varios medios de la región como Infobae. Es autor de varios libros. El más reciente, presentado en este instituto en diciembre del 2020, se titula Ofensiva del Castrochavismo, agresión a la democracia. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo especial a todos los panelistas y el agradecimiento por haber fijado el marco de referencia tan importante a la realidad argentina, que me permite empezar diciendo que la Argentina es una democracia con un gobierno castrochavista. Y esto es sumamente peligroso, porque un gobierno castrochavista es un gobierno fuera de la ley, es un gobierno de delincuencia organizada, porque el castrochavismo está definido como el grupo de delincuencia organizada transnacional que con simulación de política detenta el poder
en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y ahora en la Argentina, para encubrir como hechos políticos, hechos criminales, y para presentar como políticos a delincuentes. El castrochavismo no es sino el resultado de este proceso que empieza el año 1999, cuando en las Américas había solamente una dictadura, la de Cuba, con Fidel Castro, y Hugo Chávez llega al poder en Venezuela y asiste y rescata esa dictadura, y pone en marcha en el siglo XXI un movimiento bolivariano, movimiento ALBA, socialismo del siglo XXI, hoy llamado castrochavismo, que se encarga de tomar el poder por diversas vías, pero que una vez en el poder, aprovechando mayorías, aprovechando mecanismos democráticos, destroza la institucionalidad, cambia constituciones, hace leyes y termina por acabar con la democracia. Tema que el siguiente expositor, el expresidente de Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado, ha denominado las dictaduras del siglo XXI en las Américas y ha sido el primero en denunciar, señalando el caso ecuatoriano de Rafael Correa. En ese escenario, la Argentina es un gobierno castrochavista, pero no es un gobierno castrochavista de ahora, de hace un año. Es un gobierno castrochavista con 12 años de historia. Los 12 años del kirchnerismo han sido castrochavismo puro y duro, que no han logrado concretar para hacer de la Argentina definitivamente un Estado no democrático por la resistencia de las instituciones, de la prensa y de la justicia federal argentina. Pero han vuelto al poder, y lo advertí en una conferencia antes de la elección en la Argentina, cuando dije que el pueblo argentino estaba siendo llevado a escoger entre un mal gobierno, el de Macri, y la delincuencia organizada, que era el retorno del kirchnerismo castrochavista. Y ha regresado la delincuencia organizada, que no es nueva. Está recuperando una agenda inconclusa que ha dejado después de 12 años y lo ha hecho en el ámbito internacional mucho más rápido que en el ámbito nacional. En el ámbito internacional se ha puesto inmediatamente al día, cambiando el voto y la posición de la Argentina en el Grupo de Lima, en la OEA, en el BID, en todo foro internacional, respaldando directamente las dictaduras criminales de Cuba y Venezuela, acogiendo en su país al dictador prófugo Evo Morales y haciendo de la Argentina la plataforma para que Evo Morales recupere el poder y hoy día sea el dictador en jefe con un presidente títere en Bolivia, poniendo a la Argentina en el papel de un Estado interventor que ha allanado y ha maltratado la democracia del pueblo boliviano abiertamente. En el orden interno han ido un poco más lento. Tal vez el desarrollo del castrochavismo y la concreción del plan de gobierno real de Fernández Kirchner de hacer de la Argentina un país definitivamente en el esquema de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, se ha demorado por la pandemia. Pero mala noticia, están recuperando su agenda y ahora han decidido acelerar su plan original. Y no vengan a hacer distinciones entre Fernández y Kirchner porque son lo mismo. Fernández es la cara buena, la cara popular, detrás de la cual se ha amparado una persona con cargos en la justicia, con imputaciones múltiples, con delitos probados, que es la señora Kirchner, y han hecho un equipo de complicidad para sorprender a la Argentina y ganar una elección. Y el pueblo argentino se está dando cuenta porque baja la popularidad de esta gente. Pero en ese escenario, la advertencia que hay que hacer, y el pedido que yo tengo en esta intervención, es que los argentinos, la prensa, el pueblo, los analistas, los políticos, los partidos, los demócratas argentinos, se fijen en que les están quebrando la democracia. En la Argentina hay cada vez menos respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales. Todos los días, donde ustedes miren, con los empresarios, con los sindicalistas, con los obreros, con la gente de la calle, les están violando progresivamente sus derechos y conculcando sus libertades con leyes infames, porque ese sistema castrochavista, en eso consiste la metodología del siglo XXI, patentada por el castrismo e implementada por Venezuela y sus países satélites. En la Argentina se está quebrando todos los días el Estado de Derecho. Estado de Derecho, que quiere decir respeto de la ley.
que está fundado precisamente en el respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales, y en esa dinámica la Argentina tiene cada vez más, hay que abrir nomás los periódicos, las señales de que se está avanzando en la instalación de un castrochavismo puro y duro que importa la ruptura de la democracia. La división independencia de poderes, que es otro elemento de la democracia, está en cuestión, la doctora Talerico lo ha demostrado. ¿Y qué es lo que está pasando en la Argentina? Lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en Venezuela, es la paradoja de cómo se hierve una rana. Si ustedes echan una rana en una olla que está hirviendo, la rana salta y no muere. Pero si ustedes ponen una olla con agua fría, con una rana adentro y la calientan de a poco, la rana va a terminar hirviendo y nunca va a saltar. Es la metodología del castrochavismo, calentar el agua de a poco, ir quebrando el sistema de a poco, hasta terminar con las instituciones, y en el momento en que la gente se da la cuenta, el último apaga la luz. Y ahí tenemos nosotros la gran frase: Venezuela no es Cuba. La he escuchado aquí, la he escuchado en mi país, la he escuchado en toda América. Y hoy día estoy escuchando Argentina no es Venezuela. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque la reflexión a la que yo los quiero llevar es que miren la realidad objetiva. Miren que lo que yo les estoy diciendo es una comprobación del día a día de los argentinos, donde no es un tema ideológico, no es un tema de derechas o izquierdas. Aquí la diferencia es crimen organizado, delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico. Hoy día Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua son narcoestados. Son los estados que sostienen el terrorismo de origen islámico. Son los estados que están generando la presión migratoria sobre todos los países de las Américas, no solo sobre los Estados Unidos. Son estados que se empeñan en convertir de nuevo los hechos criminales en hechos políticos y a los criminales en actores políticos. Y si no, vean el Tratado de Paz de Colombia. Y si no, recuerden lo que hicieron el año 90 con el sandinismo, que después volvió al gobierno el año 2007. Observen la realidad objetiva, y al observar la realidad objetiva, fíjense que la Argentina está perdiendo su calidad democrática. Les van a aumentar el número de magistrados en la Corte Suprema. ¿Para qué? Para llevar adelante precisamente el plan de impunidad y el plan de ruptura de la democracia, que es esta etapa del castrochavismo de manos del presidente Fernández y la vicepresidenta Kirchner, que parecen haber llegado al poder, sin duda lo han hecho, para completar y para pagar la entrega de la Argentina al sistema castrochavista. Termino diciendo que hoy día la Argentina es una plataforma de Cuba y Venezuela. Hoy día la Argentina es un país de servicio en política exterior para el crimen organizado transnacional que está señalado por todo el continente y por todo el mundo. Sin ningún problema respaldan a Venezuela, cuyo dictador está buscado por la justicia internacional, por la Convención de Palermo, con 15 millones de dólares de recompensa por su captura. Y la Argentina lo apoya, y la Argentina lo visita, y la Argentina le destaca y le reconoce embajador. ¿Cómo pueden ustedes sostener que Fernández es diferente a Kirchner con ese tipo de actitudes? O como lo ha señalado el doctor Chamiz, apenas regresa de Cuba, donde mandó en su peor momento de rendición de cuentas ante la justicia Cristina Fernández de Kirchner a su hija para evitar que la metan a la cárcel con una enfermedad real o supuesta. Cuando ella regresa de uno de sus itinerarios a Cuba, inmediatamente el voto que se produce en parte de la Argentina es un apoyo al castrochavismo. Miren la realidad objetiva, miren las cuestiones concretas que están pasando. No crean que este es un tema ideológico, este es un tema existencial de defensa de la libertad en la Argentina, porque la Argentina también puede ser Venezuela. Y no caigamos, como hemos caído los nicaragüenses, los venezolanos, los bolivianos, los ecuatorianos en su momento, en esa paradoja de que nos hiervan como a la rana a la que le aumentan la temperatura de a poco hasta que está muerta cuando se da cuenta. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, y ahora continuamos
Y damos la bienvenida al doctor Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador y miembro ilustre del Consejo Ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Preside la Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES, fundación que conformó en 1984 para el estudio de los problemas políticos, económicos y sociales del Ecuador. El doctor Osvaldo Hurtado es un referente en la política ecuatoriana y regional. Bienvenido. Quisiera agradecer el honor que me han dispensado al invitarme a comentar el análisis que se ha realizado hoy de la situación y futuro de ese país tan importante como es Argentina, que a mediados del siglo XX estuvo llamado a ser uno de los líderes de la economía y de la política mundial. Y no lo ha sido por muchas de las razones que se han expresado en esta reunión, de las cuales yo quisiera extraer fundamentalmente tres. El populismo, el estatismo, intervencionismo y el tercermundismo. Fue el populismo el que cortó el camino amplio y despejado por el que avanzaba Argentina para convertirse en un país desarrollado. Cuando varios de los países europeos, hoy entre las principales economías del mundo, estaban detrás de lo que representaba la economía argentina. Pero no solo fue el populismo, fue también esta visión estatista, intervencionista y socialista que tanto ha contado en las posiciones y en la conducta política de los intelectuales, de cierta tecnocracia, de algunos partidos políticos y de los movimientos sociales. Y ha sido el tercermundismo. Esto es una visión del mundo en el cual los países del norte, y particularmente los Estados Unidos, son los causantes del atraso de África, de Asia y de América Latina, ¿no? Bueno, a mí me parece que estas tres características de la política argentina, que también ha acompañado a la política ecuatoriana y a la de otros países de América Latina, explican en buena parte lo que hoy ocurre en ese país. Porque el populismo produjo un derroche enorme, gigantesco, de los recursos públicos, sin que ese gasto sirviera para apuntalar el desarrollo del país, para fortalecer las bases que sirvieran para que continuara fuertemente en los años siguientes. Porque el desarrollo de los países no es un asunto de un gobierno, ni siquiera de un periodo determinado de años. Es un asunto de décadas. Por eso es que países que estuvieron muy detrás de Argentina, como era Corea, para poner un ejemplo, Corea del Sur, hoy le superan pues largamente. O España, o Italia, para mencionar países europeos. Y en cuanto a lo segundo, en América Latina ha sido casi un tabú, y sigue siendo, que toda política que trate de restringir, de reducir el papel del Estado, es una política contraria a los intereses populares, a la equidad social y al progreso. Y que aquellas políticas que expanden el gasto público,
que fortalecen el Estado, que aumentan las intervenciones en las actividades privadas, son las que garantizan la corrección de estos problemas. Y se sigue pensando de este modo cuando abundan las evidencias de que los países que han seguido en este camino, en América Latina, Cuba, por ejemplo, Venezuela hoy, o a su tiempo la Unión Soviética, la República Popular China, lo que han causado es un aumento sideral de la pobreza, de la miseria, de la indigencia, e incluso la muerte de millones de personas por hambre. Y en cuanto a lo tercero, son aquellos países que han asociado su desarrollo al mundo rico, al mundo próspero, al mundo que domina la economía mundial, los que han salido adelante, no los países que los han enfrentado, no los países que han hecho de la política exterior una lucha permanente con lo que se ha llamado el imperialismo norteamericano. Buena parte del desarrollo de México se lo debe a su vecindad con los Estados Unidos, y lo mismo se puede decir del Caribe y de Centroamérica. Bien, la consecuencia de todo esto es que hoy Argentina lidia con los mismos problemas que ha venido lidiando a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y las 2 décadas que han transcurrido del siglo XXI, que es el incorregible desequilibrio fiscal, la caída permanente y sostenida del valor de su moneda y un aumento significativo de la inflación, que me parece, si no estoy equivocado, que actualmente la de Argentina es la segunda después de la inflación venezolana. Y de lo que se puede ver desde lejos, esas políticas en la actual administración de Argentina, y les pido disculpas por opinar sobre un país que no es el mío, no van a cambiar, van a mantenerse y probablemente a afianzarse. No quisiera desaprovechar esta oportunidad para decirles a ustedes algo que ya he dicho en algunas intervenciones o comentarios sobre la política latinoamericana y sobre la política económica de algunos países de la región. Algunos de estos problemas en el Ecuador se han superado, se han corregido y se han resuelto, no porque haya dejado de aplicarse políticas populistas y estatistas que Correa durante 10 años las llevó a la cima, sino por el efecto benéfico producido por la adopción del dólar como moneda nacional. Eliminó la inflación. Un país con inflación alta a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, a partir del año 2005, no tiene inflación. Ha llegado a tener inflación negativa, como ha ocurrido en el último año. Y el efecto de este hecho estabilizador ha sido enorme, gigantesco. No precisamente para las empresas, que también se han beneficiado, para los ricos, que también se han beneficiado, sino para la clase media y para los sectores populares. Porque
han conseguido una mejora sustancial de su ingreso real, gracias a la estabilidad de la moneda. Y como consecuencia, en el Ecuador, en el siglo XXI, finalmente se ha conformado una importante clase media. Y han salido de la pobreza, pues, por lo menos un tercio de los ecuatorianos. A mí me asombra, por ejemplo, que un país como Argentina tenga hoy un porcentaje de pobres e indigentes mayor que la del Ecuador. Y como consecuencia del fortalecimiento de la clase media y del mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los sectores populares, pues la economía se ha movilizado, ha crecido. No ahora, ¿no? El gobierno de Correa en este sentido, pues, puso una barrera al camino exitoso que venía recorriendo el Ecuador, ¿no? Como consecuencia de esto, digo yo, ¿no? El país ha comenzado a resolver muchos de sus problemas. Y hoy, gracias a este elemento estabilizador, no tiene que lidiar con la inflación. Está en posibilidad de corregir el déficit fiscal en la nueva administración y de sentar las bases para un crecimiento económico futuro. Y digo esto porque sobre eso también quisiera indirectamente referirme a Argentina y dar una opinión que no es compartida en América Latina. A mí me parece que más que el problema de la equidad en América Latina, el problema que debemos resolver es el problema de la pobreza. Y este problema se resuelve a través del crecimiento económico y no de las políticas sociales que ayudan, que colaboran, que contribuyen, pero que no resuelven el problema. Porque el crecimiento económico trae consigo un aumento del empleo. Y quien tiene un empleo inmediatamente deja de ser pobre por pequeño que sea su salario. Es lo que ha pasado en el Ecuador. Trabajadores manuales, como servidores domésticos, albañiles, carpinteros, plomeros, jardineros, llegan a su trabajo en automóvil. Un minuto, presidente. Por la mejora sustancial del ingreso de esos sectores. Todavía hay en el Ecuador inequidad social, no tengo duda, ¿no? Pero ha dado un paso en este sentido. Ojalá estas opiniones que he dado sobre mi país y sobre la región pudiera ser útil para este foro sobre un país que fue un líder de América Latina y el más importante, y que disputaba con los Estados Unidos y algunos europeos, hoy se encuentra bastante lejos de esa notable posición que tuvo a mediados del siglo XX. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al presidente Osvaldo Hurtado. Ahora continuamos con las palabras de nuestro presidente, Tomás Regalado, quien es periodista político, alcalde de Miami por 18 años, exdirector de Radio Televisión Martí y ha tenido una trayectoria muy reconocida en varios medios de comunicación. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias a todos ustedes que han estado conectados. Muchas gracias al grupo tan selecto que está aquí hoy en esta sede del instituto en la ciudad de Miami. Y eso nos da esperanza porque estamos aquí, por lo menos, intentando salir de una pandemia y tratando de ver las consecuencias que va a tener, como se decía aquí, este año, después de que salgamos de la pandemia, porque vamos a salir. Pero yo pienso que muchos de ustedes que están
conectados en estas redes tienen fatiga de pandemia y quieren escuchar noticias más agradables o quizás simplemente no escuchar noticias. Pero lo que han recibido ustedes hoy es una verdadera advertencia. Han sonado la campana aquí, este panel tan magistral, para decirles que tienen que escuchar lo que otros están diciendo por referencias que han pasado en países. Carlos mencionó que durante muchos años, aquí lo decían en Miami, los venezolanos decían que Venezuela no era Cuba. Y ahora pues los argentinos pudieran estar diciendo que Argentina no es Venezuela. La prensa aquí está abrumada. La situación económica ha hecho que los medios de comunicación hayan tenido en Estados Unidos que reducir su fuerza laboral en más de 60.000 profesionales. Y eso hace que no haya tiempo ni espacio ni posibilidad de ofrecerles a ustedes el contenido que se ha ofrecido aquí en el día de hoy. El instituto trata de llenar un vacío que es trágico, porque sin una prensa independiente, sin una prensa investigativa, no pueden las democracias continuar accediendo al futuro. Por eso el compromiso en este año 21 del Instituto Interamericano para la Democracia es llevarles a ustedes quizás malas noticias, pero son malas noticias que les servirán a todos, porque les pedimos que los comenten con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, lo que ustedes han escuchado aquí esta noche. Este panel ha dicho lo que el gobierno no quiere que ustedes escuchen en Argentina, ni tampoco algunos que en la América Latina todavía están abogando por el llamado socialismo del siglo XXI. El compromiso que tenemos con ustedes es seguir hablando de Argentina, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Ecuador, de Bolivia, de las naciones que están bajo asedio. Y el compromiso es buscar unos paneles de lujo que le puedan decir a ustedes la verdad que muchos quieren que no escuchen. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a nuestro presidente Tomás Regalado. Ahora vamos a continuar con preguntas. Quisiera saber si Edmundo Mengasi de Infobae se encuentra conectado. Sí, acá estoy. Perfecto, bienvenido. ¿Y qué tal? Buenas noches. Mucho gusto por participar y por invitarme. Quisiera preguntarle al señor Mariano Cousino, que habló sobre política exterior, ¿cómo puede influir la política exterior de Alberto Fernández en el funcionamiento del Mercosur, fundamentalmente, teniendo en cuenta que el gobierno de Jair Bolsonaro está en las antípodas ideológicas de el de Alberto Fernández? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, mire, el Mercosur es lo que sus integrantes quieren que sea, como cualquier organismo de integración. Si usted toma la Unión Europea, bueno, es fundamental que es lo que hacen actores claves como Alemania, como Francia o Italia. En el caso del Mercosur, lo que ocurre es que el gobierno argentino, detrás de un discurso de una pretendida vocación latinoamericanista, en realidad ha deteriorado todos los vínculos con las naciones de Sudamérica y en especial con nuestro vecino de Mercosur. Y esto lo ha hecho porque el presidente Alberto Fernández ha optado por tener una aproximación a la política exterior basada en criterios personales, en criterios ideológicos y en gustos y afinidades de carácter subjetivo. En materia de política exterior, las relaciones internacionales deben conducirse conforme a principios de Estado. Es una realidad que existe
de hace por lo menos 400 años y que hace el sistema civilizado de naciones soberanas. Ustedes saben que es una derivación de la paz de Westfalia, cuando la religión quedó de lado y las relaciones entre Estados se manejaron con criterios objetivos basados en razones de Estado, precisamente. Hoy, en el siglo XXI, la religión es reemplazada por la ideología. Si usted basa las relaciones políticas solamente por razones ideológicas, lo que tiene es que desatiende el interés nacional. En el caso del Mercosur, lo que va a pasar finalmente es que se va a deteriorar, lamentablemente, una política que es una política que han iniciado los gobiernos del presidente Alfonsín, que continuó el gobierno de Menem, que continuó el gobierno de la Rúa, el de Duhalde, y que en el gobierno de los Kirchner ya se había deteriorado, que Macri intentó recomponer y que ahora nuevamente la han deteriorado. Muchas gracias. Gracias. Y quisiera hacer una pregunta también para la doctora Talerico, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, en el documento que hizo la agrupación que usted encabeza, Será Justicia, habló de los problemas que puede llegar a tener Argentina en la negociación con el FMI, y quisiera que, bueno, se explayara al respecto. Bueno, muchas gracias. Sí, más que problemas, la verdad es que el Fondo Monetario en realidad va a posiblemente respaldar el programa económico de la Argentina si las metas fiscales y cambiarias encuentran su lugar. Lo que nosotros estamos pidiendo al Fondo Monetario es la aplicación de sus políticas respecto del governance de los países, de las instituciones del Estado de Derecho, que tienen que estar en su lugar, como puede ser el cuidado de la independencia del Poder Judicial, el buen funcionamiento de los organismos de control, más allá de las políticas del Banco Central y algunas otras instituciones que el Fondo Monetario va a mirar, porque un país que no genera estabilidad en sus principales pilares de instituciones del Estado democrático no puede generar confianza. Entonces, en la performance de evaluación de la Argentina no pueden dejarse de lado estas cuestiones sobre las que estamos anunciando, porque Argentina no va a poder generar las condiciones de estabilidad necesarias para pagarle la propia deuda al Fondo Monetario. Entonces creemos que el Fondo Monetario no puede dejar de advertir estas cuestiones respecto de la Argentina. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos a todos los miembros del directorio que nos acompañan hoy aquí, tanto en esta casa como a través de la transmisión, y a las personas que nos acompañan también en este y varios eventos. Los esperamos en los próximos eventos que vamos a estar desarrollando, los foros 2021. Muchísimas gracias.